Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero sumarme a lo que decía el director de esta escuela de Derecho, que le decía a mi profesor José Carlos, que lo conozco desde que nací, que es verdad. Estamos ante probablemente el mejor tratadista, no solamente de toda Europa, sino también entre uno de los mejores tratadistas en derecho internacional privado del mundo. Y para nosotros como fundación, y yo creo que para este país, es un lujo tener a un maestro de la talla del profesor que como educador y como maestro ha hecho de la escuela, de la universidad, de la academia, su fundamento. Él no se concibe de otra forma. Así que quiera Dios que lo sepamos aprovechar y háganle todas las preguntas que se les ocurran, porque Él tiene la capacidad para darle la respuesta que cada una se merece. Cuando comenzamos a debatir esto aquí, nosotros en la fundación hicimos una especie como de diagnóstico. Y comenzamos a identificar cuál era la razón, el motivo, la necesidad de que nosotros en la República Dominicana, frente a toda esta globalización y frente a estos niveles de modernidad y a la forma hoy en día de hacer los negocios en la República Dominicana, la inversión extranjera, cómo nosotros tenemos la capacidad de que si nos vamos a estudiar en un país, venimos casados con una extranjera, cómo un extranjero viene aquí y se casa con uno de nosotros, en fin. Somos de verdad una sociedad y una cultura sumamente interesante. Y comenzamos a identificar algunos puntos, y yo quise en unos 10 minutos, esto no va a durar más, escribir algunas reflexiones, partiendo desde la Constitución del 2010. Y dice así: la reforma constitucional del 2010 presentó sin duda el punto más alto de nuestras aspiraciones democráticas. Envió el mensaje claro y transversal de que la República Dominicana deseaba encaminarse por los senderos de un Estado social, democrático, de derecho, en el cual prime el imperio de la ley y donde la seguridad y desarrollo humano sean el principal enfoque de las políticas públicas. Están presentes a lo largo de dicho texto constitucional muchas disposiciones que expresan una visión más moderna del orden social y la arquitectura de las instituciones y que dan un paso determinante hacia el mantenimiento de nuestro país en la comunidad internacional en amplio reconocimiento de las normas internacionales. Ante dicho comprendido, es menester que el Estado dominicano se aboque a la regulación del derecho internacional privado, por ser este el encargado de la regulación nacional de las situaciones privadas internacionales que tengan lugar dentro de un Estado y de proteger el intercambio, la interrelación y la interdependencia internacional que caracteriza las sociedades y las economías globalizadas del mundo contemporáneo. Debido a esta función particular, la doctrina versada en la materia también la denomina como el derecho a la seguridad jurídica internacional, en la medida en que determina los foros ante los cuales pueden acudir aquellos implicados en situaciones jurídicas internacionales
precisa el régimen jurídico o ley estatal que rige una situación en particular y busca evitar diferentes soluciones en casos idénticos y reforzar la seguridad jurídica a través del reconocimiento y ejecutoriedad de decisiones internacionales. Asimismo, es el derecho a la cooperación internacional, toda vez que son las reglas propias del mismo las encargadas de regular el tráfico externo, caracterizado inter alia por figuras como la asistencia judicial internacional, la cooperación judicial internacional de carácter procesal civil, el reconocimiento y ejecución de decisiones internacionales y la resolución alternativa de conflictos. Además, es el derecho de la internacionalización de la economía, el comercio y la migración. Por normar, por un lado, el ámbito mercantil de las naciones, particularmente las inversiones internacionales y la integración económica de nuestros pueblos. Por otro lado, regular hasta cierto punto la incidencia del turismo y las repercusiones propias de las relaciones comerciales internacionales sostenidas principalmente con o entre particulares que contengan un elemento internacional transfronterizo o externo en su conformación. Dentro del intenso y creciente ámbito de cooperación, tienen lugar las relaciones entre las reglas de derecho internacional privado de carácter estatal y el resto del sistema legal de los países, sede de las situaciones jurídicas de que se traten, pudiendo observarse al momento de establecer estas relaciones el impacto que la viabilidad de estos sistemas tienen sobre las mismas, así como la percepción general que las demás sociedades tengan respecto de ordenamientos jurídicos al momento de decidir si entablar o no una situación jurídica internacional particular dentro de estos. En este sentido, es importante notar que desde el punto de vista de la institucionalidad de un Estado, las adecuaciones legislativas y la participación en convenciones internacionales y demás instrumentos de derecho internacional privado son imprescindibles para la sostenibilidad de la seguridad jurídica y el adecuado funcionamiento y mantenimiento de relaciones transnacionales. Más aún, cuando la tendencia de las leyes modernas dirige los distintos sistemas hacia la armonización, unificación y constante actualización del derecho internacional privado interno. La República Dominicana, con más de 2 décadas de intensos cambios normativos y luego de una reforma a nuestro texto constitucional, ha encontrado cabida dentro de las sociedades del mundo global, que actualmente se encuentra caracterizado por la intensificación y diversificación de sus relaciones a través de la inversión extranjera, el flujo migratorio propio, de la inmigración y emigración nacional por mejores condiciones económicas, así como del turismo constante, un crecimiento económico dinámico dentro de la crisis global internacional y un régimen de apertura e integración continua en distintas esferas de la cooperación internacional propio de las últimas décadas. El día a día de las relaciones transnacionales dominicanas no resultan solamente de los efectos del Tratado de Libre Comercio y acuerdos comerciales y de inversión de los cuales forma parte, sino
de simples transacciones como son la compra y venta de bienes y servicios, el matrimonio de y con extranjeros dentro y fuera de la República Dominicana, respectivamente, la responsabilidad de compañías constituidas en el extranjero que ejercen sus funciones en el país, o la simple solicitud de asistencia y o cooperación judicial en razón de algún proceso que actualmente se esté llevando a cabo en los tribunales de la República. Lo anterior ha producido un cambio significativo en la perspectiva social, institucional y jurídica nacional, así como la necesidad de examinar nuestros regímenes jurídicos frente a las aludidas realidades a fin de poder responder a los requerimientos propios de las mismas. Sin embargo, un rápido examen del ordenamiento jurídico dominicano nos lleva a percatarnos que es imposible hablar de un sistema dominicano de derecho internacional privado autónomo. Más bien podríamos referirnos a una marcada dispersión normativa donde rige la desorganización y la desactualización legislativa, la confusión respecto de términos jurídicos indeterminados y en un sinnúmero de vacíos sistemáticos propios de las circunstancias contemporáneas. En otras palabras, y debido a la inexistencia de una ley dominicana especial, el derecho aplicable se ha desarrollado fuera del contexto y las necesidades que han quedado plasmadas en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y se han modificado los distintos regímenes en la medida en que han surgido las situaciones que así lo han requerido. Consecuentemente, la regulación de esta rama del derecho se encuentra inserta en cuerpos legales diversos y de distintos rangos, muchos de los cuales no son cónsonos con nuestras realidades socioeconómicas y políticas actuales. Esta falta de uniformidad legislativa y la presencia de disposiciones de carácter interno e internacional que regulan parte de las relaciones internacionales y conviven paralelamente con, por ejemplo, la inexistencia de un régimen de competencia judicial internacional, resultan en una falta tangible de seguridad jurídica sin la cual las relaciones de derecho internacional privado resultan muchas veces insostenibles a largo plazo. Asimismo, el hecho ya tratado de que nuestro derecho internacional privado se encuentra estructurado en gran parte a la luz de las disposiciones del Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante de 1928, es un claro ejemplo de la necesidad de actualizar nuestra normativa. Si bien es cierto que dicho código reviste singular importancia por haber iniciado el sistema de codificación internacional de este derecho en América Latina y por constituir en consecuencia un esfuerzo relevante en materia de unificación, es no menos cierto que el alcance del mismo, y aquí tenemos un magistrado, se vio mermado desde sus inicios por la falta de una ratificación regional general, por ratificaciones hechas con reservas indeterminadas y subordinaciones a las distintas legislaciones internas que afectaron su aplicabilidad y valor normativo. En la actualidad, el marco previsto por el Código y el tráfico privado externo contemporáneo no se complementan ni guardan relación, y en la práctica judicial del Código Bustamante no ha tenido una aplicación
práctica significativa, limitándose a ser una referencia utilizada en ocasiones por las partes como complemento para justificar en derecho una determinada pretensión. De lo anterior deviene la indudable e imprescindible necesidad de ordenar el derecho internacional privado en la República Dominicana en un cuerpo único, salvo excepciones puntuales como por ejemplo el arbitraje. Actualizado, coherente y accesible. De esta necesidad se desprende también la importancia social e institucional de un proyecto de ley de derecho internacional privado que llene vacíos procesales relativos a las cuestiones de derecho aplicable, las reglas de jurisdicción internacional y el reconocimiento y ejecución de decisiones internacionales. Y que también traiga consigo interesantes novedades procesales como la regulación de la litipendencia internacional, la eliminación de la fianza adjudicatum solvi y la aplicación de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución solo respecto de actos iuri imperi. Es decir, una legislación que prevea la regulación de las necesidades jurídicas contemporáneas y permita prever las emergentes. Por tanto, la adopción de una legislación de esta naturaleza brindaría transparencia y accesibilidad al sistema dominicano y eliminaría la mayoría de los obstáculos que hoy permean las transacciones transfronterizas llevadas a cabo dentro del territorio dominicano o que impactan en el mismo de una forma u otra. De igual manera, una disposición especializada en derecho internacional privado, nacional, brindaría claridad y certeza respecto de los regímenes aplicables para determinadas relaciones y conllevaría una economía procesal de gran envergadura, pues reduciría no solamente los gastos y el procedimiento, sino la necesidad de acceder a los tribunales ordinarios por irregularidades o confusiones de carácter procesal. Estando con ello acorde a la práctica y la jurisprudencia internacional moderna sobre la materia y en consecuencia reforzando significativamente la confianza en nuestro sistema, en particular en lo que a las inversiones y al tráfico privado externo en el país se refiere. En conclusión, el desarrollo, adopción y consecuente aprobación y promulgación de una ley de derecho internacional privado de la República Dominicana es un paso hacia una normativa cuya presencia en el ordenamiento dominicano es de particular urgencia, pues brindaría una válida sistematización, unificaría normas generales, contribuiría a solucionar de forma práctica situaciones derivadas del tráfico privado externo de situaciones jurídicas internacionales y complementaría normativas nacionales más modernas, como dije anteriormente, como la actual ley de arbitraje. Confiamos en que su adopción sería un elemento más hacia la eliminación de anacronismos legislativos que desarmonizan su ordenamiento y afectan su desarrollo, así como un paso hacia la institucionalidad de este Estado social, democrático y de derecho de cara a las exigencias y retos de la globalización, la economía competitiva y los mercados internacionales que caracterizan
el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Castaño, que ha querido aclarar la necesidad de una ley de este tipo y enfrentándola también con la realidad de que ya no hay una suficiencia legal con el Código de Bustamante de 1928. Pasamos al magistrado Edison Alancón, de la Corte del Distrito Nacional, conocido ya por todos nosotros y ya se ha ido identificando como el principal juez de corte de la República Dominicana. Por favor, magistrado. Muy buenas tardes para todos. Profesor Fernández Rosas, profesores Castaño Guzmán, es Castaño Guzmán, ¿verdad? Ciertamente. Víctor Villanueva, Natanel Concepción, Carolina Blanco H., demás miembros de la comisión redactora que se encuentran presentes en este acto, profesoras, profesores, estudiantes, amigas y amigos todos, señoras y señores. Fíjense, yo quisiera comenzar mis palabras agradeciendo muy significativamente la oportunidad que se me ofrece, la oportunidad que se me brinda de participar en estas jornadas de difusión, de puesta al día, ¿verdad? Podemos decirlo también de esta manera, con relación a lo que nos traerá en el futuro inmediato, al menos eso esperamos, el proyecto de ley de derecho internacional privado que recientemente depositamos en el Congreso hace apenas un par de horas. Me siento muy orgulloso, muy honrado de haber sido parte de la comisión y, como ya les he dicho, de tener ocasión de participar con ustedes en estos encuentros que son tan edificantes, que son tan interesantes. En fin, lo que se me pide es que desde mi perspectiva como operador del sistema de administración de justicia, les hable a ustedes sobre la importancia que pudiera tener en el futuro inmediato para la República Dominicana la promulgación de una ley de derecho internacional privado, el impacto que esa pieza tendría en el desarrollo tanto institucional como jurídico del país. Y yo creo firmemente en que un ejemplo vale más que 1000 palabras, como decían los antiguos chinos. Y en esa tesitura, pues voy a tratar de explicarles a ustedes la importancia que tiene este asunto, reitero, desde mi perspectiva, pero a través de unas situaciones bastante claras, de unos ejemplos bastante palpables, que de seguro nos traerán luz para entender la dimensión de este problema. El primer caso del que les pienso hablar se refiere a una pareja de esposos que contrajo matrimonio en la comunidad autónoma de en la comunidad autónoma de Cataluña, cuya capital es Barcelona. Ellos se conocieron en España, se casaron allá, poco tiempo después vinieron a República Dominicana, se establecieron acá, hicieron fortuna en nuestro país, pero llegó un momento en que la relación colapsó. La señora dominicana demanda a su esposo español en divorcio por incompatibilidad de caracteres ante los tribunales de nuestro país. Lo primero que nos asaltó fue la duda sobre la competencia que pudiéramos tener nosotros en República Dominicana para dirimir ese divorcio. Un divorcio que se refería a un matrimonio concertado en el extranjero, concertado bajo el amparo de leyes obviamente no dominicanas, registrado en un país extranjero. ¿Hasta qué punto, nos preguntábamos nosotros, estábamos legitimados para incursionar en ese procedimiento de divorcio y disolver el vínculo entre estos dos señores? No hubo ningún problema porque el esposo demandado, según creo yo entender, no tenía ningún problema con divorciarse. Al parecer quería ciertamente romper el vínculo conyugal. No propuso ninguna excepción declinatoria, no cuestionó la competencia del juez dominicano y el asunto pasó sin pena ni gloria, sin mayores problemas. Ahora, cuando la señora dio un paso más hacia adelante, ya roto el vínculo conyugal y decidió presentar una demanda en partición de bienes, la situación cambió drásticamente. Ya el procedimiento cómodo que habíamos visto en la ocasión anterior con motivo del divorcio, pues ya no lo tendríamos con motivo de la demanda de partición, que era en donde en verdad se movía el interés económico, que era en donde se movía el dinero. Pues la señora, repito, demandó al esposo en partición de bienes de la comunidad. Y entonces el marido reacciona proponiendo un fin de inadmisión mediante el cual cuestionaba la acción ejercida por la señora. Cuestionaba no el contenido de la demanda per se, al menos no en principio, sino su admisibilidad, diciendo que esa demanda era ostensiblemente inadmisible por falta de interés.
Cuando entonces la parte demandante inquiría, preguntaba sobre qué base se hablaba aquí de una falta de interés, pues el esposo demandado decía muy sencillo: nosotros nos casamos en la comunidad autónoma de Cataluña y en Cataluña el régimen legal imperante es el de la separación de bienes, por tanto no hay comunidad. Usted no puede demandarme a mí en partición de una comunidad que nunca ha existido entre nosotros. El fin de inadmisión, debo decirles que finalmente prosperó. Fue acogido por la Corte de Apelación, primero por el Tribunal de Primera Instancia, luego por la Corte de Apelación, y nosotros entendíamos que, en efecto, los esposos, de haber querido contraer matrimonio bajo un régimen de comunidad, hubiesen estipulado lo contrario, hubiesen dispuesto que así fuese, hubiesen dictado, en otras palabras, capitulaciones matrimoniales con prelación al matrimonio. No lo hicieron. Había, por tanto, derecho a suponer, a entender que ellos estaban contestes, que en efecto querían casarse bajo el régimen de la separación de bienes, que, insisto, es el régimen legal de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bueno, como una anotación al margen, debo decirles que en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, la situación es diferente, porque allá, al igual que aquí, el régimen legal es el de la comunidad, pero los catalanes son los catalanes, y ellos han instituido, reitero, lo de la separación de bienes como el régimen legal para cuando los esposos no escogen otro régimen, para cuando no deciden otra cosa. En otra situación también pienso yo que bastante clara, que bastante interesante, teníamos a un comerciante de la República Dominicana que concertaba un contrato con un comerciante de la República Popular de China. En ese convenio, pues, se establecía que desde China enviarían a la República Dominicana motocicletas, las cuales serían revendidas en el mercado local. En ese contrato, sin embargo, se insertó una cláusula, hablo del contrato firmado entre los inversionistas para regular el negocio. Reitero, en ese contrato se insertó una cláusula según la cual, frente a cualquier problema que sobreviniera con motivo de la ejecución del convenio, el mismo pudiera ser sometido tanto ante los tribunales chinos como ante los tribunales dominicanos, pero, con la salvedad, y aquí viene lo más complicado, de que en todo caso el derecho aplicable sería el de la República Popular de China. Pues llegó un momento en que el inversionista, el comerciante de la República Dominicana, fue a aduanas a recoger su cargamento de motocicletas y se encontró con que lo que le mandaron fue piezas, motocicletas sí, pero desarmadas y usadas para colmo de males. Él, como sería de esperarse, no fue a China a presentar una reclamación, un país tan distante culturalmente hablando del nuestro, un país en el que él probablemente no conocía a nadie. Añadamos a esto el costo económico elevadísimo que tendría incursionar en semejante empresa. Al final de cuentas, insisto, como era de esperarse, él presentó su demanda por ante los tribunales locales de la República Dominicana. Y entonces, a nosotros, en tanto que juzgadores, de repente se nos impone, al menos era eso lo que decía el contrato, la necesidad de aplicar derecho privado de la República Popular de China para resolver ese conflicto. La República Popular China no tiene ni siquiera una embajada, una delegación diplomática abierta en la República Dominicana. Cuando este fenómeno se da con un país como por ejemplo el Ecuador, como España, países con los que tenemos una vinculación histórica bastante firme, bastante cercana, hay embajadas de esos países aquí acreditadas en Santo Domingo, pues uno puede requerir a través de ellos que se nos provea de un código debidamente certificado y lo aplicamos sin ningún problema. Pero, insisto, en el caso de especie del que estamos hablando, no había a quien pedirle un código chino que nos permitiera resolver satisfactoriamente el conflicto. Imaginemos que al final de cuentas el juez de la República Dominicana en efecto conociera del asunto, lo dirimiera, lo juzgara y que luego llegara a la Corte de Casación. Tendríamos entonces probablemente que ver a la Suprema Corte de Justicia ejerciendo el control nomofiláctico respecto de la aplicación de la norma de derecho, diciendo si la norma de derecho china habría sido bien o mal aplicada. Algo que en principio de inmediato nos chirría a todos en los oídos. En una tercera situación, no menos espinosa que las dos primeras de las que les he hablado, teníamos un embargo retentivo que se trabó en París. Un inversor dominicano, aparentemente, y estaba en París, contrajo obligaciones allá bajo las leyes francesas, y entonces sus acreedores trabaron un embargo retentivo en París, bajo leyes, insisto, francesas, con ocasión de un negocio hecho precisamente
bajo la influencia de estas leyes francesas. Parece ser que luego nuestro connacional vino de regreso a la República Dominicana y entonces aquí fue en donde se presentó la demanda de invalidación de ese embargo trabado en París bajo leyes francesas con ocasión de un negocio concertado en París. Y nosotros aquí nos preguntábamos, pues hasta qué punto estamos nosotros en tanto que jueces del sistema de administración de justicia de la República Dominicana legitimados o habilitados para validar un embargo fuera de nuestro país, allende nuestras fronteras. En fin, como se habrán podido dar cuenta ustedes a través de estos ejemplos que les he presentado muy modestamente en esta tarde, el principal problema que tenemos nosotros frente a los intríngulis propios del derecho internacional privado es la carencia de una normativa. Digamos que tenemos un cascarón vacío, no tenemos una guía, no tenemos una partitura que nos indique cómo resolver con un mínimo de coherencia estos problemas relativos al derecho internacional privado. Problemas en los cuales haya un factor importante de extranjería. Esta situación de vacío obviamente conduce a la inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica para el usuario y una situación de incertidumbre, ¿por qué no?, para el Poder Judicial. Porque en definitiva cada cabeza es un mundo, como dice el argot popular. Al final cada quien hace su interpretación a su manera y luego al final nos queda un mal sabor de boca, no sabemos en definitiva cuál es la solución que terminará resolviéndolo todo, porque hay mucha dispersión. En este caso, más que dispersión, insisto, lo que tenemos es una gravísima situación de vacío. Pónganse ustedes en los zapatos de nosotros cuando tenemos que dirimir estos conflictos. Es una situación tan difícil o quizás más difícil que la del mismísimo plomero del Titanic. Francesco Carnelutti, el famoso doctrinario italiano de dimensión mundial, hablaba de que más le valía a cualquier país tener buenos jueces que buenas leyes. Que era más importante, ¿verdad?, que la calidad, que era más importante tener un servicio de administración de justicia de calidad que buenas leyes. Y es verdad que el factor humano aquí es lo más importante, pero también hay un problema de seguridad jurídica que viene unido a lo que anteriormente les acabo de decir. Sin seguridad jurídica no hay inversión extranjera, no hay inversión nacional. Sin inversión no hay dinero y sin dinero no hay desarrollo. Insisto, si nosotros aspiramos a vivir en una sociedad jurídicamente organizada, institucionalmente funcional, debemos dar pasos orientados en esta dirección. Pasos llamados a aclarar cosas, a llevar claridad. Porque en definitiva la oscuridad, la incertidumbre no le favorece a nadie, ni al usuario, ni al inversionista, ni al operador del sistema de administración de justicia, absolutamente a nadie. Muchísimas gracias. Luego de los excelentes ejemplos del magistrado Alarcón, pasamos con el profesor Fernández Rosas de la Universidad Complutense de Madrid, parte de la comisión redactora del Código, y como bien lo explicó nuestro compañero Víctor Villanueva del iGlobal, uno de los idearios de este código. Así que muchísimas gracias por estar aquí, profesor. Bien, muchas gracias. Para mí es un gran honor estar en esta universidad, que es la más importante del país, sin duda alguna, y no es ninguna deshonra para las demás, es la mejor, esto es un hecho evidente. El año pasado, en el Magíster de Derecho de los Negocios Internacionales, el alumno que obtuvo la mejor calificación era un alumno de esta universidad. Por tanto, pues, tenemos muchos alumnos dominicanos y la mayoría viene de aquí. Por tanto, es una universidad que yo ya conocía, diríamos, por su calidad y por su bien hacer. Y en segundo lugar, muchas gracias por los elogios que se me han dicho. Como esto está grabado y luego lo ve mi madre, pues estoy encantado, porque entonces mi madre siempre ha tenido muy mal concepto de su hijo, pero cuando ve estas cosas dice, bueno, por lo menos alguna vez podemos, digamos, hacer algo. Hoy, se ha señalado aquí, ha sido un día histórico para muchos de nosotros, porque ha señalado Víctor Villanueva que de la academia pues se imparte docencia y es algo muy importante. Yo creo que es una de las funciones más importantes que se puede hacer en el mundo,
pero también es importante que esta labor que hacemos tenga una cierta trascendencia práctica. Y venimos del Senado de presentar nuestro proyecto de ley de Derecho Internacional Privado, en el cual hemos trabajado hace 2 años una comisión compuesta por juristas dominicanos y yo mismo, que aunque no soy dominicano como si lo fuera en este contexto, pues procedentes del mundo de la empresa, del mundo de la abogacía internacional, del mundo de la administración, del mundo de la judicatura. Es decir, que ha sido una comisión muy plural donde hemos estudiado y desde la perspectiva de las necesidades de un país concreto, la República Dominicana, cuáles serán las soluciones que deberían de adoptarse a 3 preguntas fundamentales. En primer lugar, la determinación de la competencia de los tribunales dominicanos para entender de los asuntos que están conectados con más de un país. Cuando hay un divorcio, como se ha señalado aquí, o una separación, señalaba el magistrado Alarcón, cuando hay un elemento de extranjería, lo primero que se plantea un juez es soy competente para divorciar a 2 extranjeros que no tienen conexión con este país. Y esta es una pregunta que en nuestra legislación dominicana no hay una respuesta. Cuando un español y una dominicana contraen matrimonio y luego se divorcian, como es inevitable, pues si tienen hijos y los hijos viven en España y el juez español dicta una sentencia por el cual atribuye a los hijos al padre y la madre se trae a los niños a la República Dominicana y el padre reclama, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hace un juez dominicano? ¿Devuelve a los hijos? ¿Se declara competente? No tenemos normas para resolver estas cuestiones que se plantean con mucha frecuencia. El segundo problema que plantea el derecho internacional privado es qué ley se aplica a una relación jurídica. Señalaba aquí el ejemplo de China, es un ejemplo pues muy interesante. Dice, es que China no existe, ¿no? Claro que existe, lo que pasa es que no tenemos relación con China. ¿Y cómo buscamos nuestra ley? Da una respuesta. Nuestra ley dominicana dice, en este caso, en el caso de que no se pueda practicar una ley extranjera, se aplicará la ley dominicana. Pero bueno, esto tiene que decir una ley. Entonces, pues damos una respuesta a estas cuestiones. Y la tercera cuestión, no menos interesante, es determinar qué eficacia tienen los actos constituidos ante una jurisdicción extranjera en la República Dominicana. Es decir, cuando un juez dominicano se enfrenta con un divorcio pronunciado en el extranjero, contra una quiebra pronunciada en el extranjero, que tiene vinculaciones con la República Dominicana, ¿debe de ejecutar esta sentencia? Cuando se plantea un acto de jurisdicción voluntaria en una jurisdicción extranjera, ¿debe el juez dominicano proceder a reconocerlo y cómo debe reconocerlo? Son preguntas que han sido contestadas en gran parte por mis ilustres predecesores, además con una gran brillantez oratoria, y que nosotros nos hemos preocupado de responder. Y teníamos distintas opciones, porque el derecho internacional privado, mis queridos amigos, no tiene nada que ver con el derecho internacional público, nada que ver. Se llama internacional, pero son cosas que no tienen nada que ver. El derecho internacional público se dice, es internacional pero no es derecho. Esto no es verdad, claro que es derecho, pero se dice que es menos derecho. Y el derecho internacional privado se dice que es privado pero no es internacional. También hay parte de razón aquí, porque el derecho internacional privado es derecho interno de cada país y cada país tiene su propia legislación de derecho internacional privado o debería tenerla. Entonces, por otra parte, miramos a Puerto Rico. Y Puerto Rico pues es un país de interés porque ahí está la normativa norteamericana y los norteamericanos dan una solución muy distinta a estas 3 cuestiones que he planteado que la que damos en Europa. Porque en Estados Unidos tienen una solución que no es mala,
parten de la base de que los tribunales norteamericanos son siempre competentes, nunca se plantean, diríamos, la duda, somos siempre competentes, con lo cual el problema muere. Basta presentar una demanda ante los tribunales norteamericanos para que el tribunal norteamericano se declare competente. Y claro, decirle a un juez americano que hay que aplicar derecho extranjero, pues es algo que ni se le ocurre, porque dice, no, no, el derecho norteamericano se aplica a todo, ¿cómo vamos a aplicar derecho extranjero? Con esta teoría, pues claro, ellos, esta es una posición que mantuvieron pues a partir del año 1962 en una famosa sentencia del Tribunal Supremo de Nueva York en el asunto Babcock contra Jackson, es decir, ¿cómo vamos a aplicar derecho extranjero? ¿Cómo vamos a plantearnos que nosotros no tenemos jurisdicción? Y claro, tienen la institución del Forum Non Convenience, es decir, que habrá que demostrar que una jurisdicción extranjera tiene más vinculación con el caso, habrá que demostrárselo al juez norteamericano, y el juez norteamericano, que son buenos jueces, y aquí estoy totalmente de acuerdo con el magistrado Alarcón, allí no tienen normas, pero tienen muy buenos jueces, pues dan soluciones, y estas soluciones del Forum Non Convenience pues son importantes. Nosotros pues teníamos esta opción, y luego de otras opciones pues teníamos la opción de solucionar las cuestiones de ley aplicable aplicando la nacionalidad, que es el modelo que hasta ahora, y todavía hoy, tiene la República Dominicana. Es decir, la República Dominicana, en orden a la ley aplicable, se basa en la nacionalidad. Ya sé que hablar de nacionalidad aquí, se ha hablado aquí hace poco también de nacionalidad, es algo problemático. Nosotros no quisimos, no se nos planteó el problema cuando redactamos la ley, porque prescindimos, antes de que se planteasen los problemas de la nacionalidad, como ha ocurrido en todos los países. Es decir, la nacionalidad tenía una función histórica, la nacionalidad nos la inventamos los países de emigración, nos la inventamos los franceses, los españoles, los italianos, que se iban, los italianos se iban a Argentina, nosotros nos veníamos a la República Dominicana, a México, a Cuba, y no queríamos que nuestra población perdiera la nacionalidad. Por eso pusimos la nacionalidad. Por eso Bustamante la incluyó en el Código de 1928, porque en realidad era originario de español y por tanto pues tenía esta idea de mantener los vínculos con la madre patria. Pero los países de acogida de migrantes, ya desde hace muchos años, han renunciado a la nacionalidad como elemento, porque si una persona vive en un país, lo lógico es que se le apliquen las leyes de este país. No hay que ser norteamericano para ello, pero si una persona tiene aquí su residencia habitual, pues, y aquí tiene su medio de vida, ¿por qué hay que aplicarle la ley nacional? ¿Porque lo inventó Bustamante o por qué? ¿Cuál es la razón? Que no tiene ningún sentido. Porque la norma que tenemos vigente, el artículo 3 del Código Civil, que habla de que los dominicanos serán o respetarán la ley dominicana aunque vayan al extranjero, no dice nada de qué pasa con los extranjeros que están en la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros optamos por esta solución que además evitaba numerosos problemas. Y entonces, pues, esta es una vía que hoy día se sigue en Europa, porque les voy a contar un caso que plantea la nacionalidad. Hace unos años vivía una armenia en España y con su marido. Su marido, cuando llegaba a casa, después del trabajo, pues antes de acostarse, la sometía a duras sevicias, le pegaba una paliza fuerte para irse ya tranquilo a la cama, y así lo hacía hasta que la señora un día pues fue a la jueza y le dijo, oiga, mire usted, mi marido me pega, yo quiero separarme, quiero separarme. Y entonces pues el juez dijo, la jueza le dijo, que era de Bilbao, por cierto, dice, pues vamos a aplicar la norma de derecho internacional privado. ¿Y qué decía la norma? Pues la norma decía, hay que aplicar la ley nacional a Armenia. Primer problema, ¿dónde está Armenia? Que es una cosa. Y segundo, ¿quién sabe armenio? Porque claro, decir que ¿y dónde está el derecho armenio? Y entonces pues aparecen con unos papeles y con un traductor, trajeron aquello y entonces aquello era un texto de contratos. La jueza dijo, si ustedes no me acreditan el derecho armenio, yo no la separo. Y entonces ya la señora iba en silla de ruedas porque ya estaba con las lesiones y la jueza decía, o me trae el derecho armenio o no. Y entonces, pues, claro, y no la divorció. Y la señora recurrió al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, pues le dijo, en este caso hay que aplicar el derecho español.
porque, digamos, no hay que aplicar la ley nacional. Estos son los problemas de aplicar la nacionalidad. Y entonces, pues, nosotros hemos prescindido de estas cuestiones. La Armenia, en la República Dominicana, hubiera tenido una respuesta, con el proyecto, sí, con el nuevo texto, hubiera tenido una respuesta adecuada. Por tanto, fue una opción dura, porque dentro de la comisión, pues qué duda cabe que había posiciones divergentes, el peso de la tradición es muy fuerte, se pensaba que era un atentado contra los franceses, pero vamos a ver. Entre otras cosas, primero, yo soy medio francés, porque mi abuelo pues, era francés y, por tanto, pues, no soy sospechoso de ser una persona, digamos, antifrancesa, ni mucho menos. Soy totalmente, digamos, gabacho en este sentido. Pero nosotros ya en Europa no tenemos derecho internacional privado nacional. España no tiene derecho internacional privado español, Francia no tiene derecho internacional privado francés, Alemania no tiene derecho internacional privado alemán, porque desde que existe la Unión Europea se ha unificado y nos quedan algunos restos, pero nosotros en materia de familia, en materia contractual, en materia extracontractual, en materia sucesoria, en materia de divorcio, ya tenemos una normativa común para todos los países. Y, por tanto, nosotros ya no somos herederos de nada, porque hasta los propios franceses han renunciado a sus normas. Si los propios franceses han renunciado a sus normas y han introducido otras soluciones, ¿por qué la República Dominicana tiene que ser más papista que el Papa y seguir manteniendo un modelo que ya ni en Francia se mantiene? Por lo tanto, esta fue una de las grandes dificultades. Otra gran dificultad que se ha señalado aquí, lo ha señalado brillantemente Servio Tulio Castaños, ha sido el tema del Código Bustamante. Es decir, el Código Bustamante es una pieza fundamental de la legislación latinoamericana, algo como el Máximo Gómez del derecho internacional privado. Y claro, el Código Bustamante fue una pieza fundamental para el año 1928, pero no olviden que después del año 1928 vino el año 1929 y vino la gran crisis económica. Y entonces las soluciones de Bustamante pues no eran las más adecuadas. Bustamante era partidario de la nacionalidad, Bustamante no creía en el principio de la autonomía de la voluntad en la contratación, Bustamante era un visionario, era un hombre extraordinario, pero diríamos, y que no se le hizo justicia en Cuba porque suspendió al dictador y, por tanto, pues no, digamos, no tuvo el reconocimiento adecuado, pero diríamos que Bustamante hoy día está rehabilitado en Cuba y en Cuba pues es una persona que tiene, diríamos, todo el prestigio que merece, pero diríamos, ya no es esta figura y este código no es la solución. Es más, nos plantea muchos problemas. Tercera cuestión que se nos planteaba, la República Dominicana es parte de algunos tratados internacionales y, por tanto, es parte de muchos tratados internacionales, que evidentemente, pero es parte de algunos tratados internacionales de derecho internacional privado, de 5 o 6. Y fundamentalmente es parte de la Convención de Viena del año 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Por tanto, aquí en la República Dominicana, cuando les hable de compraventa, no hay una regulación de la compraventa, hay dos. Si la compraventa es nacional, se rige por el Código Civil y el Código de Comercio, y si la compraventa es internacional, se rige por la Convención de Viena. Por tanto, aquí hay dos regulaciones distintas. Entonces nosotros pues también nos planteamos buscar unas soluciones que fueran coherentes con los compromisos internacionales que tenía suscritos la República Dominicana. Estas fueron nuestras opciones fundamentales. También tuvimos pues cuidado en no complicar las cosas. Aquí, si me permiten, y ahora que no nos oye nadie, los profesores son malísimos para hacer leyes porque tienen una tendencia a meter teorías, doctrinas, etcétera. Y diríamos, las leyes de los profesores no suelen ser buenas. Es decir, eso le ha pasado a la ley venezolana, ahora que no hay ningún venezolano aquí, ¿no? Es decir, que los venezolanos, pues una profesora venezolana que venía de Rusia, era una rusa blanca, que había estudiado en Alemania, era una sabia, una de las mujeres más sabias, y hizo la ley venezolana. En Venezuela se aprobó sin ningún problema, pero claro, era una ley hecha por profesores, y entonces con normas pues absolutamente obsoletas, claro, normas de principios del siglo
20 que, digamos, están hoy día al margen. Nosotros hemos prescindido de estas normas. Bueno, hubo discusiones de por qué modelo nos íbamos a influir. Dos modelos había, uno el latinoamericano y otro el europeo. El latinoamericano a través de la obra de las conferencias panamericanas de Derecho Internacional Privado de la Organización de Estados Americanos, y nos inclinamos bastante por esta opción frente a la opción europea, que está mirando más en el propio ombligo de la integración europea que en la perspectiva global de las transacciones internacionales. No fueron, por tanto, opciones pacíficas, pero el resultado ha sido, yo creo que, muy equilibrado. Se han eliminado instituciones que se consideraban que, más que sumar, restaban desde el punto de vista de la aplicación. Se ha pensado en que es una ley que tienen que aplicar los operadores jurídicos y que tiene que ser una ley clara y didáctica, y esto ha sido nuestra pretensión. Y, por tanto, pues hoy nos encontramos aquí ante ustedes para celebrar un acontecimiento que personalmente ha sido muy importante y que para nosotros, pues estar aquí con ustedes en estos momentos es algo que no olvidaremos mientras vivamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Rosas. Haciendo acotación en lo que a nosotros de la Fundación Institucionalidad de Justicia nos ha parecido lo más interesante, es que una ley nacional no copia de ninguna ley, una ley innovadora que nos pone a la vanguardia de la región. Como ustedes podrán buscarlos, fue la primera investigación que hicimos de la Fundación, qué países de Latinoamérica cuentan con una legislación de este tipo, y les sorprenderá darse cuenta de que nosotros seríamos uno de los primeros que iría por esta vía y con una ley moderna y que se aplica a las necesidades de la República Dominicana. Como muy bien el profesor lo dijo en el Congreso hace un ratico, una ley aplatanada. Muchas gracias por su presencia y hasta la próxima.